Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos del desván. Depende de la hora y del momento en el que estéis conectados a este canal que, como sabéis, pues es un espacio para el cine que creemos, el cine pequeño, el cine de autor. Y os voy a presentar a un buen amigo y a un riguroso, además, analista del cine español, que es Ralf Juncker Jürgen. Ralf, buenas tardes, buenos días. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. No sé si he pronunciado lo de Juncker Jürgen bien o, en Lo fin. haces muy bien. Lo haces Sí. mejor que la media en España, porque es Bu- un nombre muy complicado, sobre todo si ves cómo se escribe con la J y la G, daría Juncker Juergen y suena muy mal. Tú lo has pronunciado muy bien. bueno, Ralf, más fácil, Ralf. Eso. Que me recuerda un poco a ET, no te lo han dicho nunca, ¿no? No, eso no, todavía no. El nombre, digo, el nombre, el nombre. Sí. Bueno, Ralf, tú eres profesor de la Universidad de Ratisbona, de Regensburg, y transmites lengua española, también cariño y afecto por la cultura española, pero, por qué dedicarte a la cultura española? Primero, empecemos por ahí, Ralf. Bueno, la verdad es que ha sido un descubrimiento poco a poco, paso por paso, porque en el Instituto Alemán, en aquella época, cuando yo estudiaba en los años 80, no se daban clases de español, se daban clases de francés. Me gustaba siempre mucho la cultura mediterránea y empecé con el francés. Luego en la universidad nos obligaron a escoger otro idioma románico y yo escogí el español. Más bien, nunca había estado en España, en aquella época. Había tenido una novia medio española, de un español que había venido a Alemania en los años 60, pero eso ha sido el único contacto con España hasta ahí. Ujú. Y por obligación empecé a estudiar español y me encantó. Y sí, y así poco a poco me dedicaba cada vez más al castellano. Y hoy es casi mi ocupación principal. Bueno, imparto también clases de literatura francesa, pero la verdad es que la gran parte de mi investigación se ocupa más bien de España y del cine español. ¿Cómo comenzaste a especializarte en el cine español? ¿Cómo fue eso? Eso también fue un descubrimiento más tardío, porque en románicas no te daban clases de cine, ni siquiera te mostraban películas en clase. Estaba todo orientado hacia la literatura, concentrado en la literatura. Bueno, yo me había crecido delante de un cine en una pequeña ciudad, así que tenía un contacto con el cine y siempre me fascinó, pero siendo un pequeño chico de la pequeña ciudad, no tenía el valor de soñar con entrar en el mundo del cine. La literatura era más cercana porque era algo que te impartían en clase y en románicas era igual. Pero en una estancia en Madrid en el 2004, tenía contacto con gente que trabajaba yo en la Biblioteca Nacional en Madrid y ahí había un grupo de gente y algunos de ellos trabajaban en cine. Y a mí me gustaba siempre el cine y quería descubrir un poco el cine español. Y me dijeron que en la Glorieta de Bilbao hay un kiosco que vende DVDs. Y antes de volver a Alemania me compré, yo creo que 60 o 70 DVDs de esa edición del País. Es el kiosco que está justo al lado del del café comercial. Sí, exacto, exacto. Y con esta, bueno, con esta bolsa lleno de cine español, me volví a Alemania y así empecé un amor que no sabía que iba a ser un amor tan profundo como luego ha sido. Oye, yo he tenido el placer y también la diversión de estar en la universidad donde tú impartes clase con tus alumnos, casi con tus alumnas, porque son mayoría jovencitas, mujeres. Eh, qué le transmites tú a ellos del cine español? ¿Qué características le transmites tú y por qué merece la pena acercarse a unos alemanes el cine español? Bueno, primero porque normalmente no lo conocen. Ahora sí, a través de Netflix entra audiovisual español.
y mucho, sobre todo por series, pero lo que se llama el cine español, normalmente no lo conocen. Si conocen Almodóvar de nombre, ya es algo, pero no han visto ni Todo sobre mi madre, normalmente. Así que se pueden, bueno, disfrutan del descubrimiento primero. Luego es muy interesante estudiar el idioma a través del cine porque el idioma es muy fresco, es muy auténtico. Además, lo oyes también. Es más, mucho más directo y más, diría, contemporáneo de Cervantes, por supuesto. ¿Cómo vas a aprender el español con Cervantes? No, no tengo nada contra Cervantes, ni contra la literatura, me entusiasma. Pero claro, para lo que ahora enseñamos, porque toda la enseñanza ahora en Alemania ha dado una vuelta más bien hacia la competencia oral, como en otros países también. Eso es algo que puedes transmitir mucho mejor a través del cine. Y luego, claro, tienes el descubrimiento del país. El cine español normalmente se rueda en España, habla de temas españoles, habla de la guerra civil, habla de la transición, habla de la democracia, etcétera. Y puedes ver España ahí, ¿no? De hecho, ahí detrás de mí se encuentra el Cañón Negro en Tabernas, es un sitio que se conoce muy poco, es una localización de western y son cosas del paisaje español que puedes descubrir a partir del cine. Y es algo que entienden y que aceptan rápidamente. Doy clases de un poco de geografía española a través del cine y eso siempre, así siempre hay mucha gente porque es una manera muy amena y además muy personal porque te cuentan una historia y esta historia produce sentimientos en ti, te identificas con la historia, con los personajes, también con el paisaje, y ya tienes un vínculo. Mm. Ya tienes un vínculo con temas españoles y con el paisaje español, y eso es algo que para mí parece fundamental, crear este vínculo, bueno, emocional quizás es mucho decir, pero crear un vínculo, algo personal entre el tema y los alumnos. Y eso ¿Has, creo que a través del cine es más fácil que a menudo más fácil, más directo que a través de la literatura. ha ha ayudado el cine español a los alemanes a cambiar un poco la imagen de España? O sea, tú enseñas, por ejemplo, el cine de Berlanga, el cine de Fernando Fernán Gómez, pero también el de Carla Simón y las cinematografías emergentes. ¿Detectan que el país no tiene nada que ver con aquel de Vente a Alemania, Pepe? Sí, yo creo que los que sí que se interesan por España y que conocen un poco esas películas que en los últimos años en Berlín han llamado mucho la atención, porque casi cada año en Berlín triunfa alguna película española desde hace algunos años. Y es estupendo y es fascinante el nivel actual que hay en España en la audiovisual. Ujú, Y esta gente sí que creo que también rompen un poco los esquemas que tienen los alemanes de sí mismos de estar súper organizados, ahora que Alemania está en una situación un poco más frágil y los autos estereotipos están cayendo un poco. Y los alemanes descubren, y ya lo han descubierto, que España es un país muy, muy, muy moderno. Habla de temas, bueno, como Carla Simón, ¿no? sí. En verano 93, por ejemplo, ¿no? Un tema del SIDA, o ahora la película Sorda, son temas muy originales, con perspectivas muy personales, femeninas también, algo que no se había visto antes, y la gente se da cuenta de que España tiene, no es solamente playa y flamenco o la comida española, sino una sociedad que es muy, muy, muy moderna y que está en muchos sentidos, creo que más avanzada que la alemana, Ujú. sobre todo en cuanto a la cuestión de género, por ejemplo, ¿no? El 8 de marzo en España hay grandes manifestaciones, en Alemania, bueno, no hay casi nada. Así que las mujeres no se manifiestan de esta forma. Y Dónde quedó aquella Alemania eh, y aquel Berlín tan activista
en todas las culturas, en todas las tendencias y vanguardias, ¿está un poquito de capa caída o no? Hombre, yo creo que el nivel sigue alto, Ujú, mm, porque aunque la situación está más frágil ahora que antes, claro que Alemania estaba en un nivel económico, hablo solo de la economía, bastante alto, así que si se baja un poco, ujú, eso no quiere decir que Alemania será pobre o algo así, ¿no? Así que nos lamentamos en un nivel alto. Y, pero lo que sí que creo es que que la cultura alemana, sobre todo la manera de comunicar, cómo comunicamos, em, no es tan eficaz para para el trabajo en equipo y para lo que hace falta en equipos de creación audiovisual. Ahí lo que podemos es aprender los españoles, y siempre lo digo en clase, vosotros comunicáis muy bien, creando vínculos entre la gente, vínculos de confianza, algo que es muy importante en el rodaje. Y luego también la facilidad de improvisación, porque en el rodaje, claro, ocurren miles de cosas que no puedes prever. Entonces, un alemán, cabeza cuadrada como la mía, que tiene su plan y se le rompen el plan, sí, sí. quizá está como parado, ¿no? Ujú. Y esto en España creo que hay más agilidad en ese sentido de solucionar problemas que surgen así. Y por eso creo que todo esto converge ahora en el alto nivel que hay en España actualmente en el audiovisual hace converger todo esto, esta capacidad, esta facilidad de comunicar, de solucionar problemas, con un alto nivel de formación y un alto nivel técnica de también en formación de técnicos y de artistas, por supuesto, y un país que te ofrece muchísimo para el audiovisual. Eso es algo, por ejemplo, que en Alemania no tenemos. No tenemos tantos paisajes distintos, no tenemos el sol, no tenemos la luz, algo fundamental para exteriores. Así que creo que España, después de los años 60, cuando todos iban a España a rodar, ahora ha cogido el relevo y produce, digamos, en este nivel mundial, ahora es España que lo hace. Y eso es algo fascinante. Y sobre todo algo fascinante cuando ves cómo eso ha desarrollado después, poco a poco, a partir de los años 60, ¿no? Está bien que un alemán tenga esa mirada hacia el momento actual en el que vive el cine español. Me quedan dos preguntas. Ya sabes que este es una ventana chiquita, pequeña, entonces el tiempo nos mata, pero me quedan dos preguntas. Una, sí, y a ver si puede ser con cierta brevedad, Ralph. Vale, vale, vale. Si hicieras un estudio comparativo entre el cine alemán y el cine español, ¿cómo sería esto? Bueno, eso es, para una pregunta breve, es muy complicado. Venga, sé es un poquito español. Yo, bueno, simplificando, por supuesto, yo veo en el cine alemán a menudo mucha seriedad, de tocar temas muy serios y de una manera muy seria. Y a veces me falta un poco la ligereza, esta actitud lúdica em, que veo en el cine español. También veo el talento de los actores y lo que me llama la atención, cada vez salen nuevos actores y todos a mí me parecen buenos. Tienen mucha naturalidad. Eso es algo que echo de menos a veces en el cine alemán. No, hay actores buenos, por supuesto, también, pero normalmente hacen de papeles muy serios y falta esta actitud poco lúdica que no se toma tan en serio, pero eso en pantalla sale fenomenal. Hay mucha alegría y mucha energía que a mí me viene de este cine español, que no me viene tanto del cine alemán. Y si yo te pidiera tres nombres de tres directores o directoras del cine español, para ti, ¿cuáles serían? ¿De todos los tiempos o de los últimos De todos años? los tiempos, para no... De todos los tiempos. Pues claro, en la historia del cine.
español, Berlanga ha tenido un papel crucial, Buñuel, por supuesto, también, aunque estaba exiliado mucho tiempo. Em, Almodóvar, por supuesto, también, pero son los grandes nombres. Si me preguntas ahora por el cine actual, yo veo muchas mujeres que han entrado en el cine. Tú has hablado de Carla Simón, pero Icía Bollaín, a mí me parece que ya había hecho antes un cine fenomenal. Y yo diría que Icía Bollaín sería una candidata también para hacer aquí en Alemania una retrospectiva, porque son películas y casi todas las películas que he visto de ella me han encantado. Qué bien. Así que ella también sería una de las grandes directoras del cine español para mí, sin Qué duda bueno, alguna. qué bueno. Por último, yo sé que tú estás trabajando en recuperar, restaurar y subtitular una película alemana rodada en la posguerra española y en el que hay elogios al franquismo de una forma tan vergonzosa, diría yo, o tan directa, que hasta el mismo movimiento de Franco fascista en España la prohibió precisamente porque eran demasiados elogios. ¿Qué me puedes hablar de esta película y si la podemos ver en España? La podéis ver en España, está en un canal YouTube que se llama Antequera Oculta, Ujú. porque esta película se ha rodado en gran parte en Antequera y luego otras partes en Granada. Y Miguel Ángel Varo, un historiador local de Antequera, ha descubierto un poco esa película y la ha puesto a disposición de todos. Cuál es el título de la película? Se llama Solange du lebst en alemán y la traducción a española sería Mientras vivas. Vale. Es una historia de amor de la guerra civil. Un piloto alemán de la Legión Cóndor cae, está herido y una chica española le ayuda y se enamoran, pero ella ya tiene novio español y al final, cabo, se van a separar y él vuelve a Alemania. Lo que llama la atención es que es un piloto de la Legión Cóndor, de la Legión nazi, que ha destrozado muchísimas ciudades en España. Llama mucho la atención que tal película en el 55 se ha rodado en Alemania. Ajá. Um, Aunque es absurdo porque los españoles no la querían porque era demasiado nazi la película y normalmente hubiera sido al revés. Es un elogio al franquismo esa película con un piloto nazi que se produjo en Alemania en aquella época, en la democracia alemana. Esa película fracasó en la taquilla en Alemania y los críticos la machacaron justo por eso. Ujú. Llama mucho la atención que una productora que luego, después de este fracaso, no ha vuelto a rodar ninguna película, que en aquella época pensaban que tal película podía funcionar. Y Franco no la quería porque no quería ya en el pleno, digamos, movimiento de acercarse a Estados Unidos, Sí. quitaron todo lo que eran de los nazis. Entonces no querían saber nada de esa historia de los nazis que apoyaban en la guerra civil, etcétera. Y no daban el permiso de rodaje, eso sí, porque claro, entraba dinero, porque era una gran producción, la primera gran producción alemana después de la Segunda Guerra Mundial en España, con gente que ha tenido muchísimo éxito. El director era el que más éxito ha tenido en los años 60 en Alemania, así que no era gente desconocida, era gente muy establecida. Pero fracasó. Es un caso muy curioso que se ha olvidado por completo y estamos recuperando un poco su historia y algo que se va a publicar al final del año en un número de una revista en línea que se llama Estudios Culturales Hispánicos. Por si acaso alguien se interesa, ahí se van a encontrar todos los datos en castellano. Qué bueno. Mientras viva, historia de una historia de amor entre una española y un piloto nazi de la Legión Cóndor, que entre otros lugares bombardeados, el más famoso, sabéis que es Guernica y que motivó el cuadro de Pablo Picasso. Ralph, imagino que esa película no está subtitulada, que estáis en ello, ¿no? Más o menos. Sí, los subtítulos están casi hechos. Falta revisar un poco si la gente se tutea o no se tutea, porque ese es un problema siempre de la traducción del alemán al español,
En España normalmente se tutea la mayoría de la gente, en Alemania es más raro. Entonces es la última cuestión que hay que aclarar todavía cuando tenemos que pasar al tuteo en los subtítulos, pero el resto ya está hecho. Y dentro de poco vamos a colgar de esos subtítulos en la red y la gente que si se baja la película de la página web de YouTube, pueden insertar en el VLC los subtítulos y ver la versión subtitulada al castellano. Pues un momento de conversación, de diálogo con Ralf Junger Jürgen, buen amigo, profesor de la Universidad de Ratisbona, de Regensburg, y hablando sobre el cine español desde su análisis, desde su formación y desde su amor por el cine español. Tendremos más tiempo porque en otro momento, porque hemos dejado para otra conversación con Ralph el Festival Cine Escultura, donde él es programador y probablemente futuro director de ese festival, o por lo menos en la cúpula, diríamos, de la dirección de ese Festival de Ratisbona que durante tantos años lleva dando a conocer el cine español en la Alta Baviera. Ralph, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y te Y esperamos en España y en este desván, claro. gracias por ponerme entre los trastos preciosos que tienes en tu desván. Estoy muy orgulloso y muy contento. Gracias a ti, Javier. Y nada, pues un abrazo también para vosotros, para vosotras, que seguís mostrando la confianza en este desván, en este espacio de un cine pues que tiene más dificultades para asomarse, para llegar hasta la opinión pública. Hasta la próxima.